Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Hoy les traigo una película bastante tranqui, pero con cierta carga sentimental porque nos habla de una época bastante dura en la historia. Historias Cruzadas nos ubica en la década de los 60 y nos cuenta la historia de Skeeter y de cómo escribe un libro que habla sobre las pésimas condiciones que le dan a las sirvientas hace mucho tiempo. Pero como pueden imaginar, escribir sobre racismo en una época supremamente racista no debe ser nada fácil. Así que hoy te resumí Caminos Cruzados. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y comentar si quieres que resumamos alguna película. Primero conoceremos a Evelyn, una sirvienta de color que trabaja para Elizabeth Leafoot, cuidando a su hija y a su hogar. Ella está respondiendo unas preguntas, contando un poco de su historia, y nos cuenta cómo desde niña sabía que su inevitable destino era ser sirvienta, y que a lo largo de su vida había criado a 17 niños blancos, dedicándole más tiempo que a su propio hijo. Al mismo tiempo, como narradora, nos introduce a Skeeter, una joven que terminó la universidad y a diferencia del resto de mujeres de Jackson, ella no tiene ni hijos ni marido. Básicamente, no estudió en escuela pública. Vemos a Skeeter yendo a buscar trabajo en un periódico local. Consigue el puesto de la señorita Myrna, una columna del periódico donde se dan consejos de limpieza. Tras esto, la película nos presenta a 3 personajes, de las cuales una de ellas es una bruja despreciable. Hilly es la bruja. La señora Walters es su madre y Minnie es su sirvienta. Ellas 3 se preparan para ir a la casa de Elizabeth. Van para una reunión de un club de ricachonas. De aquí cabe destacar que Minnie y Evelyn son muy buenas amigas y que la señora Walters es bien vergas. Ya verán por qué. A esa reunión llega nada más y nada menos que Skeeter, quien es bien recibida y les cuenta a las chicas sobre su nuevo empleo, aprovechando para pedir la ayuda de Evelyn para responder las cartas de su trabajo. En eso entra una llamada a la casa de una mujer que por más que se vea mamona, es un sol. Créanme, ella se presenta como Celia Feud. ¡Patas! Pero las chicas se niegan a recibir su llamada. Básicamente ninguna del club la quiere. Y es porque ella se casó con Johnny, el man que le gustaba a Hilly. Y obvio, como ella es la bruja superior, pues todas le hacen caso. Es que es tan bruja que prefería aguantarse las ganas de ir al baño solo porque la sirvienta también lo usaba. Es tan bruja que de hecho está promoviendo una iniciativa para construirle baños afuera de las casas a las sirvientas, porque según ella, contagian enfermedades distintas a las nuestras. Skeeter, después de demostrar rechazo ante esta idea, va en busca de Evelyn para pedirle ayuda con el tema del periódico, y de paso para disculparse por lo que había dicho la bruja. Para este punto, Skeeter menciona a Constantine, su antigua sirvienta y criadora, quien según su madre renunció, aunque Evelyn le dice que esto no es cierto. Así que en busca de explicaciones, Skeeter se va a su casa e intenta interrogar a su madre, pero ella le evita el tema sacándole en cara que está soltera e incluso le pregunta si es lesbiana solo porque quiere verla casada antes de morir. Olvidé mencionarles que tiene cáncer. Obvio, esto hace que ella se emperre y en la noche en una cena familiar descubre finalmente que su madre la despidió y obviamente se emperra aún más. Posteriormente vemos un recuerdito de Constantine, quien estuvo para ella en el pasado cuando le decían fea. ¿A quién carajo se le ocurre contratar a Emma, mamacita Stones, para un papel en el que le van a llamar fea? Pero bueno, volviendo a la película, a Skeeter se le ocurre una idea que le consigue un trabajo como escritora en Nueva York. Y su idea es hablar sobre el punto de vista y la vida de las sirvientas de color. Es por ello que acude una vez más a Evelyn para pedirle una entrevista, pero ella se niega. Más tarde en la noche hubo un huracán y Minnie necesitaba ir al baño, pero recordemos que el baño está fuera de la casa, y Hilly se niega rotundamente a prestarle el baño a su sirvienta, aun cuando la señora Walter sí le estaba dando permiso. El caso es que cuando trató de hacerlo a escondidas, Hilly la pilló en la jugada y la despidió, echándola de su casa en pleno tornado, el cual terminó matando a 18 personas. Tiempo después, Evelyn y Jewel May, la nueva sirvienta de Hilly, se encuentran con Minnie, quien lleva un pastel, no sabemos a dónde. Eventualmente, tras un poco de insistencia por parte de Skeeter y las palabras del todopoderosísimo Jesucristo, Evelyn acepta darle su testimonio a Skeeter, contándole varias historias que tenía escritas. Ahora el foco se centra en Jewel May, quien está trabajando en la casa de Hilly, y sin más opciones le pide un pequeño préstamo de $75 para la colegiatura de sus hijos. Cabe destacar que lo hizo en la presencia de su esposo, y este cabrón hijo de puta literalmente huye para no dar una respuesta, dejándolo en las manos de la bruja, que como no, se niega. Mucha hijo. Volviendo con Minnie, al no tener empleo, su esposo Leroy, que es un maltratador, obliga a su hija mayor a abandonar sus estudios para trabajar. Pero Evelyn,
que sabía que Celia estaba buscando sirvientas, le dice a Minnie que vaya porque a ella le daría igual cuánto la hubiera difamado Healy. Al llegar a la casa, que por cierto es una señora casa, es recibida por Celia, quien desde un inicio le demuestra demasiada amabilidad. Le ofrece una Coca-Colita, la abraza, come con ella en la misma mesa, mata pollos ella sola. Como ya dije, es un sol. Pero ahora debemos volver con la bruja, quien ahora está organizando un evento benéfico. También aprovecha para reprocharle a Skeeter por no publicar en el periódico el tema de los baños para sirvientes. En la noche, Skeeter volvió a hablar con Evelyn, quien le contó lo mala madre que es Elizabeth. La señora Liefeld no debería tener bebés. En eso llegó Minnie, quien literalmente se pasó toda la noche contando historias y quejándose de los blancos. Activó el modo vieja chismosa. Al día siguiente, Skeeter se estaba preparando para una cita con Stuart. No, ese Stuart no, este Stuart. Aunque de nada valió ir porque era un borracho y un patán nomás. Pero no todo es malo, porque Stein, la editora con la que Skeeter quería el trabajo en Nueva York, le dijo que le encantaban las historias, pero que iban a necesitar muchas más que solamente 2. Lamentablemente ninguna otra sirvienta quería dar su testimonio, y aunque Minnie se ofreció para inventar a las sirvientas, Skeeter se negó. Al notar esto, Evelyn se frustró y le contó a Skeeter sobre la muerte de su hijo, quien murió en un fatal accidente trabajando para blancos, quienes lo único que hicieron fue arrojarlos frente a un hospital para negros. Evelyn lo único que pudo hacer fue volver a su casa con su hijo y ver cómo, sin poder evitarlo, la vida de su hijo se desvanecía frente a sus ojos. Si se rendían ahora, sus historias morirían igual que él. Al día siguiente, Skeeter escribió un artículo sobre el evento benéfico que Healy estaba haciendo, pero lo cambió para que la gente llevara inodoros usados a su jardín. También la volvió a visitar Stuart, quien le pidió perdón por ser un patán, y tras Skeeter darle una segunda oportunidad, se enamoró del muchacho. ¡Ay, el amor! Tristemente, en esos mismos días, un hombre de color fue asesinado brutalmente en las calles de Jackson por el Ku Klux Klan, infundiendo así temor en las sirvientas que estaban dando sus testimonios. Días después, Minnie fue en busca de Celia, que no salía del baño, y de hecho le dijo a Minnie que se fuera. Pero tras escuchar más ruidos, ella derribó la puerta para socorrer al solecito, quien sufrió un aborto espontáneo. Tras esto, le confiesa a su sirvienta que en realidad ya había tenido 2 abortos anteriores a ese. Y de hecho vemos cómo está enterrando al tercero junto a los otros 2, todos bajo ramitas de unos pequeños árboles que apenas florecían. Cuando las sirvientas volvían de trabajar, Julmey fue arrestada por haber robado un anillo que se encontró en la casa de Healy con el afán de pagar la colegiatura de sus hijos. Los policías, como no, abusaron de su poder y noquearon a la mujer. Al ver este acto, la comunidad afro se unió y decidieron finalmente hablar sobre sus experiencias con Skeeter. Historias tanto buenas como malas, pero las suficientes como para convencer a Stein de publicar las historias. Pero faltaba una, la de Skeeter y Constantine. Es por eso que con decisión fue a buscar a su madre para que le diera la explicación de qué sucedió con su sirvienta. Ella le explicó que en realidad la despidió por presión de unas viejas racistas de la alta sociedad. Muy pronto iré contigo, ¿sí? Usted tal vez esté dispuesta a tolerar insolencias, pero yo no. Pero en realidad le tenía mucho aprecio, tanto a Constantine como a su hija. Tras este evento trató de buscarlas, pero se habían mudado y para cuando dieron con Constantine y su hija, ella ya se había muerto. Tanto Charlotte como Skeeter rompieron el llanto mientras hablaban de esto, pero con esta historia finalmente el libro estaría completado. Con todas las historias, el libro fue publicado y se empezó a vender como pan caliente. El libro estaba en todo el pueblo y fue la sensación porque Minnie contó cierta historia. ¿Recuerdan el pastel que llevaba cuando se encontró con Evelyn y Julmey? Resulta que era un pastel para la señora Healy, específicamente para ella, porque tenía un ingrediente muy especial. Cómase mi excremento. Al leer esta historia, Healy enloqueció e incluso amenazó a Skeeter, pero Charlotte salió para defender a su hija y echar a Healy. Tras esto, madre e hija hablaron y a pesar de que ella estaba enferma, le dijo que se sentía mejor y que Skeeter debería ir a Nueva York. Por otro lado, Minnie estaba yendo a trabajar a la casa de Celia como de costumbre, pero mientras llegaba fue acorralada por Johnny. Why are you running? Why are you running? Quien según ella no sabía que estaba trabajando allí y de hecho tenía miedo a que le hiciera daño. Pero todo lo contrario, él la trató con amabilidad y le explicó que le agradecía toda la ayuda que le había dado nuestro solecito, pues la había hecho mejorar enormemente, tanto así que había preparado una tremenda cena para todos ella solita. Cena que le dio el valor suficiente a Minnie para separarse del héroe y así todos felices.
Caso contrario a Evelyn, quien lamentablemente es acusada por Healy de haber robado una vajilla que ella le había prestado a Elizabeth, quien, aunque no quería inculpar a Evelyn, no tuvo la voluntad de defenderla. Así que nuestra narradora se despide de la pequeña a la que había cuidado, entre lágrimas y súplicas de la niña para que no se vaya. Se ve obligada a retirarse, dando así final a esta historia. Esta película me pareció muy buena. Hay muchos personajes a los cuales se les puede agarrar cariño muy fácil, y personajes a los cuales se les puede escupir en la cara. Pero en fin, esto es todo por hoy. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta en este video, que nos apoyarías mucho. Así que yo me voy despidiendo y hasta la próxima.